vamos a estar hablando acerca de la fe que persevera. Así que, la fe que persevera. Hablar de la fe, vamos a quitarnos un rato los lentes. Hablar de la fe es muy importante porque la fe en el cristiano es la que nos ayuda a perseverar en esta vida, a mantenernos firmes en la fe. Cuando nosotros somos salvos, la Biblia dice que somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que a través de la fe, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y una vez que somos salvos a través de la fe, esa fe en el cristiano debe de crecer, debe de fortalecerse, debe de pasar a otro nivel, no quedarnos ahí. Y el Señor nos va a ir llevando a otro nivel en la fe. Y eso sucede cuando Dios comienza a moldearnos, a tratar con cada uno de nosotros, porque nosotros somos hijos de Él y Él sabe la manera en cómo tratar, dirigirse a sus hijos y de qué manera hablar con sus hijos, de qué manera tratar con sus hijos, de qué manera Dios va a interactuar con cada uno de nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos, podríamos decir, una fe en Dios que va creciendo a medida que Dios nos va enseñando a confiar en Él. Y esa fe crece, va creciendo a medida que Dios nos va llevando a otros niveles, pero para eso necesitamos pasar por tribulaciones, por pruebas, por luchas, por diferentes circunstancias en la vida que nos permite esa circunstancia crecer en la fe. Entonces, cuando nosotros crecemos, somos personas sólidas en la fe, somos personas maduras en la fe, que no nos vamos a dejar guiar o ni engañar por cualquier doctrina falsa, o por cualquier filosofía, o por cualquier líder que se viste de oveja, pero podría ser un lobo rapaz. Entonces, es importante eso. En esta noche, cuando hablamos de la fe que persevera, estamos hablando de una fe que nos va a ayudar a seguir adelante hasta el final, no importan las circunstancias de nuestra vida. Y nos vamos a dirigir directamente al pasaje bíblico en el Salmo 40. Y en el Salmo 40 vemos acá al salmista David que escribe este pasaje bíblico muy importante. Si podemos leerlo, Salmo capítulo 40, sabemos que este salmo es un salmo profético porque prácticamente está prediciendo todos los hechos, todos los sufrimientos, las tribulaciones y la muerte del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos enseña de los dolores que está atravesando David, y también nos enseña de los sufrimientos que podemos nosotros experimentar como hijos de Dios. En el Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mira qué interesante, porque en este pasaje vamos a hablar unos cuantos minutos y después vamos a ir compartiendo otros pasajes bíblicos. Pero miren lo que dice aquí: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Luego leemos Isaías 40, 30 al 31. Me voy a ir al 31. Isaías capítulo
30, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así que, estimados amigos y hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, vemos acá que David está atravesando momentos difíciles en su vida. David está atravesando momentos críticos, momentos de crisis. Imagínense, dice que se encuentra en una situación de angustia, de desesperación, terrible en la vida de él. Posiblemente estaba solo, pero estaba pasando momentos de desesperación, de ansiedad, terrible en la vida de él, que podemos nosotros asociarnos o podremos nosotros vernos en esa situación de David, porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por esos momentos difíciles en nuestra vida? Cuando David dice que pacientemente esperó a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice él, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David se encontraba en una situación terrible, imagínense, en una situación donde dice él, estaba como en un pozo de desesperación. ¿Cuántas personas hoy en día están así? ¿Cuántas personas hoy en día se encuentran en una situación similar a la de David? Se pueden, ¿verdad?, ver en esta misma situación que David, donde dice que está desesperado. Dice que se encuentra en un lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. David dice que él estaba en momentos difíciles de su vida, donde quizá él, a pesar de la situación que estaba atravesando, él nunca dejó de confiar en Dios. Él nunca dejó de confiar en Dios. Esto quiere decir de que él perseveró en la fe. Tuvo momentos difíciles, momentos de debilidades, pero él nunca dejó de confiar en él. Pasó momentos de crisis, de ansiedad. Quizás se sentía solo, con grandes tribulaciones. Se sentía débil, pero él dice que él no dejó de confiar en Dios. Y aquí la clave, muy importante acá, es la fe, porque la fe no nos debe faltar a nosotros como hijos de Dios. La fe no nos debe faltar a nosotros como hijos de Dios. Y algo muy importante que vemos aquí, dice que él esperó paciente a Jehová. La paciencia es muy importante en la vida del creyente, pero la paciencia no la vamos nosotros a obtener tan fácilmente. No, la paciencia no la vamos a obtener como muchos quieren obtenerla de manera instantánea. No es así. La paciencia se obtiene a través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través de las tribulaciones que Dios permite en nuestra vida. Y eso es lo que nos permite a nosotros madurar en nuestra fe cristiana, porque nuestra fe que tenemos es la que nos permite a nosotros mantenernos firmes y perseverar en Dios hasta los últimos días que Dios nos permite estar en esta tierra. Cuando nosotros somos personas con una fe sólida, no importan las circunstancias en nuestra vida o lo que pueda ocurrirnos, usted siempre se va a mantener viendo al invisible, como dice Moisés, viendo a Cristo, el autor y el consumador de la fe. Es en Él que nosotros nos tenemos que enfocar, no en el hombre. Los hombres fallan, el hombre es mentiroso, el hombre
comete un sinnúmero de errores, pero Cristo es fiel. Cristo dio tu vida por ti y por mí. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso Él nunca nos va a defraudar. Y aquí el salmista dice que Él esperó a Jehová pacientemente. La paciencia. Pacientemente esperó a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nosotros esperamos pacientemente en el Señor, dice acá el salmista que Dios puso atención a sus oraciones. Mírenlo este versículo, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vemos aquí a un David postrado, humillado, en oración, pidiéndole al Señor que lo saque de esa situación difícil en la vida, que lo saque de esos momentos de desesperación. ¿Cuántas personas ahorita que están viendo el programa están en momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos de tristezas, momentos donde no quieren ni siquiera que amanezcan? Muchas personas ahorita se están acostando y quizás no quieren que el día amanezca o despertarse por los mismos problemas, por la misma situación, por la misma depresión. Pero Dios tiene el poder para librarte de cualquier situación que estés atravesando. Si estás siendo probado por Dios, tienes que ser paciente. Tienes que esperar con paciencia a Jehová. Y lo que tienes que hacer es ser paciente y orar al Señor y descansar en Él. El salmista dice que Él se inclinó a Él y dice que Dios escuchó su clamor. ¿Y qué sucedió? Dice que lo sacó del pozo de la desesperación. Lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es real, en la Biblia Cristo mismo dijo en Juan 16:33 que no íbamos a vivir en un mundo color de rosa. Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Son palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Esto quiere decir que no vamos a vivir en esta tierra donde solo vas a vivir una vida de éxito, que todo te va a ir bien en la vida, que todo va a pasar, todo va a ir de viento en popa. No es cierto. Los predicadores, los maestros que te enseñan eso es una mentira. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicciones, vamos a pasar momentos difíciles en la vida, pero la diferencia entre el cristiano, el hijo de Dios, con el no creyente, es que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos va a ayudar a confiar en Él, nos va a dar la fortaleza, la fuerza, la confianza y la paciencia en medio de los problemas. En medio de los problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo lo dijo, no lo digo yo. Y cuando Jesús se refería a aflicción, se refería a la angustia que a veces pasamos los cristianos, a los sufrimientos que pasamos, a las ansiedades que tenemos, hermano, cuando nos vemos en diversas pruebas, en diversas circunstancias en la vida, a la ansiedad, a la presión por parte del mundo. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Y eso es palabra de consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos confiando en Él, porque quizás en estos momentos hay mucha gente que se encuentra momentos duros de su vida y quizás dices: ¿dónde están mis amistades?
¿Dónde están los hermanos de la iglesia que ni se acuerdan de mí? ¿O dónde están los pastores? Solo yo estoy solo aquí, nadie se acuerda de mí. Y a veces es necesario que pases por ahí, porque Dios te está enseñando a confiar en Él, no a poner la mirada en los hombres. Es confiar en Dios, a poner la mirada en Él, porque Él es el único que te puede levantar de esa situación, de esas circunstancias. Y es necesario que pasemos por ahí. Es necesario. ¿Sabe? En Hebreos 11:39 vemos cómo aquí los hombres de Dios, los gigantes de la fe que habla en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 39, miren lo que dice, que todos estos hombres, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mucha de esta gente, muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida, ni recibieron lo prometido, imagínense. Dice que por la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonios mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, la fe nos hace a nosotros mantenernos perseverantes, pero esa fe tiene que crecer. Cuando la fe viene, dice, la palabra es clara, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la salvación viene a través de la fe, pero una vez que somos salvos a través de la fe, no podemos quedarnos ahí, necesitamos crecer espiritualmente y Dios tiene que llevarlo a otros niveles espirituales. Y quien te lleva a otros niveles espirituales es Dios. Es Dios el que te lleva, es Dios el que te forma, es Dios el que te lleva al desierto, es Dios que te encamina a esos lugares para prepararte, para formarte, para ser un hombre de bien, para ser un hijo de Dios, para ser una persona sólida en la fe, para ser una persona que te vas a mantener firme en tu fe, que está puesta en Cristo Jesús, y no importan las circunstancias, no importan las adversidades, vas a mantenerte firme en el Señor, vas a seguir adelante, vas a seguir adelante. En Isaías 40, 30, 31 dice, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Mire qué interesante, levantarán alas como las águilas. Imagínense ustedes que las águilas tienen esa característica, ese privilegio, que cuando están las tormentas, dicen los expertos que las águilas comienzan a volar y volar y volar, y vuelan encima de las tormentas. Encima de las tormentas, imagínense qué confianza. De esas tremendas tormentas, ciclones, huracanes, dice las águilas comienzan a volar sobre ellas. Y cómo aquí nos compara a nosotros, dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, el salmista David dice que pacientemente esperó a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado, es decir, dichoso, bendecido, afortunado, el hombre que puso en Jehová su confianza. No será defraudado. El hombre que pone la confianza en Dios no será avergonzado. El hombre o la mujer que pone la confianza en Dios, sea madre soltera, sea una viuda, sea una persona discapacitada, inválida,
Si tiene la mirada en Dios y tiene la confianza en Dios, Dios nunca lo va a dejar. Dice la palabra de Dios que claramente dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. No importa la circunstancia que usted esté atravesando. ¿Sabe lo que dice en uno de los libros de Reyes? Vemos ahí algunos relatos, unos hechos que sucedió de grandes hombres que acababan de tener grandes victorias y cayeron en depresión en momentos difíciles, y aún viendo el respaldo de Dios, viendo el poder de Dios, viendo cómo Dios los respaldó, y aún así cayeron deprimidos, en ansiedad, en depresión. Y de este personaje que le estoy hablando del profeta Elías. Elías vivió algo similar como David, nos dice en el Salmo 40. Y si leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer ahí el pasaje para que miremos el contexto. Dice que en el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mire Elías. Elías acababa de tener una grande victoria. En el capítulo anterior, en los pasajes anteriores, había hecho descender fuego del cielo y habían consumido un holocausto. Y Dios lo respaldó tanto de que ahí se determinó quién era el verdadero Dios. Y el verdadero Dios decían el Dios de Elías. Venía de grandes victorias que decapitaron a 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Habían decapitado a todos esos profetas falsos. Y Elías había tenido grandes victorias. Me refiero a Elías, ¿verdad? En este pasaje. Pero dicen que el rey Acab dio aviso a Jezabel lo que había hecho Elías con sus profetas falsos. ¿Y qué hizo Jezabel? Dice que le mandó un mensajero y le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadas, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, así como hiciste con mis falsos profetas, con mis profetas, así voy a hacer contigo. Y dice que viendo Elías el peligro, ¿qué hizo? Comenzó a huir, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, a su asistente. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, debajo de un árbol. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A veces nos pasa eso igual, hermano. Si esto sucedió con estos hombres de Dios, este profeta, imagínense, ellos eran hombres igual que nosotros, hombres comunes y corrientes igual que nosotros. Simplemente que Dios tenía un plan, un propósito con ellos en ese tiempo, en esa época. Y Dios se manifestó de una manera sobrenatural a través de este hombre Elías. Y Dios lo usó grandemente, y Elías miró el respaldo y el poder de Dios en su vida. Pero aún así, viendo todo lo que Dios había hecho, descendiendo fuego del cielo, y no solamente eso, dice que Elías oró para que no lloviera 3 años y medio, y no llovió. Y después oró para que lloviera, y llovió. Imagínense.
cómo este hombre tenía esa fe en Dios, pero aún así, con todo lo que estamos contando, relatando en esta noche, dice que él se fue por el desierto. ¿Y cómo iba él? No iba acompañado, iba solo. Y un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, debajo de un árbol, y dice que él deseaba morirse. Deseaba morirse. A veces muchas personas pasan por lo mismo de Elías. Están atravesando momentos difíciles y no le hayan salida a esa prueba. Pasan los días y no ven respuesta. Pasan los días y no ven respuesta. Y a veces dice, prefiero mejor que Dios me lleve ya a su presencia, porque no soportan las pruebas, las tribulaciones. Pero dice que Elías deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. Le digo al Señor que le quitara la vida. Pues dice, no soy yo mejor que mis padres. Y muchas personas dicen, Señor, ya no aguanto, Señor, mejor llévame. Porque no es fácil cuando el Señor nos está probando, no es fácil cuando el Señor nos está moldeando, no es fácil cuando el Señor nos agarra como un trapo mojado y nos comienza a exprimir y comienza a sacarnos todo aquello que a Dios no le agrada de nosotros. No es fácil, estimado amigo y hermano, pero es necesario que Dios nos pase por ahí, y a todos el Señor nos va a tener que quebrantar, nos va a tener que moldear, si no, no vamos a ser útil en sus manos. Dice que Él es como es Él el alfarero y nosotros somos el barro, y todo lo que somos sus hijos, el Señor nos va a moldear. Y a muchos nos ha pasado por el crisol. Muchos hemos sufrido momentos difíciles en nuestra vida, muchos hemos atravesado desiertos, el Señor nos ha llevado por caminos difíciles, hemos sufrido, hemos pasado escasez, hemos pasado hambre, a muchos el Señor nos ha quitado seres queridos, muchos hemos perdido nuestros padres, hermanos, y otros han perdido hijos, y son momentos duros y difíciles en la vida. Pero a veces Dios tiene que llevarnos para ahí, para tratar con nosotros, hermanos y amigos. Y esto es la realidad en que vivimos nosotros en esta tierra, y es la realidad como cristianos, que vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Pero la ventaja es que tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Cristo. Y dice que Elías le pidió a Dios que le quitara la vida, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y pasa mucho con nosotros, de tanto cansancio, de tanta desesperación, de momentos de depresión, nos quedamos sin fuerza y débiles, que nos quedamos dormidos. Y a veces cuando nos quedamos dormidos no quisiéramos ni despertar, porque volvemos a la realidad y nos vemos que seguimos en el problema, en las circunstancias, y no le miramos salida. No vemos ninguna luz más allá. Y Dios está trabajando ahí. Dios está viéndonos cómo nosotros actuamos. El Señor está viendo cómo nosotros evolucionamos en nuestra fe. ¿Sabe? Dice que se quedó dormido Elías, y aquí luego dice que un ángel le tocó. Y es ahí donde vemos la mano de Dios. Cuando ya no miramos salida, cuando ya no miramos respuesta, vemos la mano de Dios, vemos a Dios actuando, vemos a Dios glorificándose en nuestra vida. Vemos ahí a Dios, podríamos decir, tangible. Podríamos decir, Dios se va a valer de cualquier circunstancia o de cualquier método, de cualquier cosa,
para cumplir su propósito y para bendecir a sus hijos. Y vemos aquí a Dios que le manda un ángel a Elías y lo toca. Y le dijo, levántate. En otras palabras, levántate, Elías, come. Imagínense, le mandó un ángel para darle de comer. Y entonces él miró, dice, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y durmió y comió y bebió. El ángel lo alimentó. Pero ¿qué sucedió? Era tan grande la depresión que tenía este hombre, este profeta de Dios, que en vez de levantarse, de agarrar fuerza, dice que se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y eso pasa, mi hermano, con muchos de nosotros, que a veces creemos que ya se terminó todo. Elías dice, aquí se acabó todo. Elías dice, Señor, quítame la vida porque ya no hay nada que hacer. Y le dijo el Señor, Elías, todavía no he terminado contigo. Elías, levántate. Elías, largo camino te resta. Y eso pasa con nosotros también, hermano, que a veces pensamos que todo está terminado. A veces pensamos que ya por un problema, una circunstancia, ahí se acabó todo. Ahí se acabó el ministerio, ahí se acabó la esperanza. Y no, Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios está preparando algo mejor para nosotros. Si te corrieron del trabajo y te sientes triste porque te corrieron del trabajo, no te preocupes. Siga confiando en Dios, que Dios tiene algo mejor para tu vida. Cuando a veces la gente te desprecia, te discrimina o quiere hacerte daño, no te preocupes, porque ahí está Dios en esa situación, en esa circunstancia. Y Él va adelante siempre, y Él va a cuidar de sus hijos, y Él siempre, siempre, siempre te va a exaltar, porque Dios es un Dios justo. A veces te pueden levantar hasta calumnia, injuria, y pueden hablar muchas cosas de ti, pueden hablar mal de ti. Pero Dios a su tiempo te va a honrar. Dios a su tiempo va a sacar a luz la verdad. Y eso pasa con los hijos de Dios, porque Él hará justicia con sus hijos. Él hará justicia y Él va a medir a cada quien con justicia, y a cada quien le va a dar lo que corresponde y merece de acuerdo a la justicia de Dios, porque Dios es un Dios fiel, verdadero, sabio. No es un hombre que los hombres fallan, los hombres se equivocan, pero Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla. Entonces vea, mire lo que está pasando Elías y un profeta de Dios, un hombre que había tenido grande experiencia con Dios. Mírelo, había caído en depresión y que se quería morir, quería morirse prácticamente, y quería que Dios le quitara la vida. A lo mejor estás pasando lo mismo. Situaciones difíciles en tu vida, pruebas que están atravesando en tu vida. Pero Dios te dice, no he terminado contigo. Largo camino te resta. No he terminado contigo. Muchas personas a veces hasta odian el lugar donde nacieron o donde viven y quisieran irse lejos de la ciudad. Quizás pasaron alguna situación terrible en su vida que vino a afectar su honor, su reputación, su dignidad, y momentos difíciles, cosas terribles en su vida, y dice, yo me quisiera desaparecer de aquí porque esta ciudad está bajo maldición. No te preocupes, Dios te levanta, Dios te honra, Dios te bendice donde estés. No, a veces no es ni tanto el lugar, no es el lugar, y si Dios
quiere que estés ahí, ha permitido estar ahí en ese lugar, es porque ahí Dios te va a honrar, es porque ahí Dios te va a levantar, es porque ahí Dios te va a bendecir. Y con tus ojos vas a ver la recompensa de los impíos. Es ahí donde Dios te quiere bendecir. Dios no te quiere que te vayas para otro lugar, porque es ahí donde Dios te quiere levantar y te quiere honrar. Y quiere humillar a tus enemigos. Eso hace Dios. Mucha gente cree que con irse a otro lugar ya las cosas van a cambiar. No. Dios te levanta, te bendice en cualquier lugar donde estés. Él te va a bendecir donde sea, porque Él es el Dios de Estelí, el Dios de Matagalpa, el Dios de Honduras, el Dios de Nicaragua, el Dios de Estados Unidos. El mismo Dios es. ¿Sabe? Jeremías, otro profeta, un hombre de Dios. Yo le estoy mencionando hombres en la Biblia, hermano, que tenían relación especial, directa con Dios, pero sufrieron y cayeron imagínense, en depresión. Jeremías dice que en cierta ocasión fue a decirle al pueblo de Israel que sus enemigos iban a sitiar la ciudad de Jerusalén, estaban preparando para destruir a Jerusalén, y les predicó a ellos. ¿Y qué sucedió? En vez de creerle la palabra al profeta Jeremías, ¿sabe lo que hicieron? Lo fueron a meter a una cisterna, a un pozo. Y eso sucede, hermano. Por eso el hombre de Dios y el profeta de Dios, estos hombres iban a lugares y hablaban con la verdad y no andaban con pelos en la lengua. O sea, hablaban la verdad, lo que Dios les mandaba decir. No andaban sobando a la gente ni andaban tratando de congraciarse con la gente por recibir algún beneficio. No, ellos iban, predicaban y profetizaban y enviaban el mensaje de Dios, no como los profetas de estos tiempos que solo le hablan nada más de dinero a la gente. Yo no digo que no hay profetas en este tiempo, claro que hay hombres, hay profetas de Dios, pero son contados, hermano. Yo no digo que no, Dios no usa hombres y mujeres, pero son contados, hermano, son raros. Porque estos hombres y mujeres de Dios que dicen que Dios los ha llamado y hablan el mensaje de la palabra de Dios y Dios los usa para algo específico, son personas que Dios ha tratado con ellos, ha moldeado, los ha quebrantado. Y son gente que no andan buscando fama, ni andan buscando congraciarse con la gente, ni andan buscando dinero, no. Andan haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer su obra. Entonces, Jeremías, imagínense, Dios le dice, ve y lo manda al pueblo de Israel a decirle que sus enemigos iban a tomar Jerusalén, y le comienza a hablar con la verdad y le comienza a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron esta gente? Lo metieron a una cisterna, a un pozo hasta lleno de lodo. Y ahí Jeremías pasó metido en ese pozo hundiéndose de lodo, podríamos decir hasta el pescuezo, si es posible, como un pantano, en esa cisterna lleno de lodo. Y ahí lo tuvieron a pan y agua, imagínense, sin comer, porque eso es lo que dice la Biblia, que lo metieron en una cisterna sin comer, sin agua y sin pan, hasta que alguien intervino por él para que le llevaran agua y pan. Pero ahí lo tuvieron varios días. ¿Por qué? Por hablar la verdad, por predicar la verdad, por hablar la palabra de Dios. Este era el tipo de hombres que miramos en la Biblia, profetas que pasaron momentos duros por la causa de Cristo. Pasaron momentos difíciles en su vida
por la causa de Cristo. Y ahora imagínense, cuando la iglesia se estaba estableciendo, los cristianos, cómo los tiraron al Coliseo romano, cómo se los tiraron a los leones para que se los comieran, y hacían circo con ellos, y se los tiraban a la fiera, y ellos nunca negaron su fe, pero ellos perseveraron en la fe. Y si comenzamos a mencionar a José, el soñador, que sus propios hermanos lo vendieron. Y José nunca se desanimó, siempre siguió confiando en Dios, porque sabía que Dios tenía un plan para él y que Dios iba a cumplir sus propósitos en la vida de este muchacho, de José. Entonces, nos hacemos, hermano, nos hacemos esta pregunta: ¿qué fue lo que ayudó a estos hombres a salir adelante, a mantenerse firme en medio de esa crisis? ¿Qué fue? ¿Cómo se mantuvieron firmes ellos? Fue la fe en Dios. Y esa fe, en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones adversas, ellos confiaban más en Dios, iban creciendo más en fe. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas les librará Jehová. Entonces, la fe del cristiano es fundamental para vivir en este mundo. Mas el justo por la fe vivirá. Andamos por fe, decía Pablo, y no por vista. Dos cosas muy importantes del cristiano es que tenemos que creer a Dios, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios y luego obedecer su palabra. Por eso el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos de creer a lo que dice la palabra de Dios y luego obedecerla. No debemos de confiar en nuestras propias habilidades, no debemos de confiar en nuestras propias estrategias, no debemos de confiar en nuestra inteligencia. No, hermano, porque nuestra fuerza, nuestra esperanza está en Dios. Y es por eso que Dios nos pasa por estas situaciones, porque el ser humano tiene que aprender a confiar en Dios. Tiene que aprender a depender de Él. Y cuando el hombre o la mujer de Dios no ha aprendido a depender de Dios, el Señor te va a enseñar. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las pruebas nos producen paciencia. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Si usted le dice al Señor: Señor, dame paciencia. Señor, ayúdame. Dame paciencia porque no tengo paciencia. Soy una persona impaciente. Me enojo con facilidad, exploto. Tengo un temperamento colérico que no lo puedo controlar. Señor, dame paciencia. Cuando usted le dice: Señor, dame paciencia, le está pidiendo que vengan pruebas, tribulaciones a su vida. Si usted le está pidiendo paciencia, Señor, hermano, téngalo por seguro que ahí le van a venir las tribulaciones y le van a venir las pruebas. Y si las necesita, porque Dios sabe que la necesita, se la va a mandar aunque no se la pida. Porque es parte del proceso en la vida del creyente para el Señor moldearnos
y aprender a confiar en Él, aprender a depender de Él. Por eso Pablo dijo, y no solo esto, dice Pablo en Romanos 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Santiago 1:2-3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, ¿verdad?, de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es resistencia, aguante en medio de la prueba. En medio de la prueba. Yo les decía en la enseñanza pasada de que hay pruebas que pueden ser que duren un mes, 2 meses, hay otras que duran más largas, más tiempo, 1 año, a veces pasamos hasta 5 años, 10 años. Podríamos decir como el ejemplo de una mujer que está orando, un matrimonio que está orando para que Dios le dé un hijo. Quizá en el corazón de Dios está darle ese hijo, pero Dios los está probando y está probando su fe. Y Dios les está enseñando a ser paciente. Dios les está enseñando a ser paciente. Que va a llegar el momento perfecto que Dios le va a dar el hijo que ellos piden, pero van a ser probados. Imagínense que Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Él va a traer paz en medio de la tormenta, Él va a traer paz en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias. Él nos va a traer paz. Y esta es la fe que ha vencido el mundo. Nuestra fe en Jesucristo. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Imagínense, ¿a qué se refería el salmista David cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte? El pastor que cuidaba la oveja, que guiaba las ovejas, sabe, a veces para alimentar a la oveja tenía que ir a la parte más alta de la montaña, donde había el mejor alimento. Pero para poder llegar ahí tenía que pasar el valle de sombra que dice David, el valle de sombra de muerte, donde caminaba por ciertos lugares, caminos tan estrechos, de que a un lado había abismo y al otro lado había abismo. Y había tanto peligro que, imagínense, si se descuidaba se podía ir al lado izquierdo o al derecho. Y David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, la paciencia es muy importante. La paciencia nos da resistencia, aguante en medio de las pruebas. Noé, que dice la Biblia, esperó 120 años construyendo el arca. Y todo el mundo se reía de Noé. Todo el mundo decía, este hombre está loco construyendo un arca. Y pasó predicándole y hablándole a la gente del acontecimiento, del diluvio que venía. Y Noé tuvo paciencia construyendo el arca y confiando en Dios y esperando en Dios. Y le creyó a Dios. Porque imagínense,
construir un arca donde ni siquiera había llovido. No conocían la lluvia. La hierba crecía porque de la superficie de la tierra, de abajo, subía un vapor y eso mantenía las plantas, la flora, los bosques. Y de eso. Y se reían de él porque decían, este es loco, si nunca he llovido. Pero Dios le había hablado a Noé y él fue paciente. Abraham esperó 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios. Y él fue paciente, que en momentos, hubieron momentos de debilidad, pero él se fortaleció en fe. Jacob, Dios lo probó a él también. Jacob tuvo un encuentro con el Señor, con Dios en la montaña de Aram, donde Dios le reveló que las promesas de su padre Abraham y su padre Isaac se las daría a él, imagínense. Pero ¿qué pasó? Lo probó y lo llevó con su tío Labán, y ahí lo pasó, hermano, por el proceso, 20 años siendo tratados por Dios. Esto quiere decir, quizás, a lo mejor Dios no te va a pasar por 120 años. Es difícil, no vamos a llegar por ahí a como estamos ahora en estos tiempos, 120 años. La esperanza de vida ya del ser humano a 70 años. Quizás no vas a pasar 25 años en la prueba, quizás 20 años tampoco, como Jacob, como Abraham. Pero lo que te quiero decir, que Dios quiere paciencia de nosotros. Dios quiere paciencia. Y el Señor nos recomienda orar. En Lucas 18:1 dice que Jesús le refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Y termino con esto. Primera de Pedro 5:6. Termino con este pasaje bíblico. Allá dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y luego dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermano, humillémonos ante el Señor, rindámonos ante Él, porque dice que Él nos va a exaltar a su tiempo.